sesión técnica del día de hoy sobre la implantación de BIM en empresas del sector AEC. Y bueno, esta masterclass del día de hoy está patrocinada por el Master BIM Management en Infraestructura de Ingeniería Civil de EADIC, y el ponente será Gonzalo García, quien más adelante estaré presentando un poco más. Bueno, y mientras van escribiendo en el chat, voy a darle una breve presentación de lo que es EADIC actualmente. Bueno, somos una escuela de ingeniería y construcción altamente especializada en lo que es la formación de posgrado, ¿vale? En los sectores de ingeniería, construcción, hasta informática, telecomunicaciones, entre otras, bastante enfocada en lo que es la actualización y desarrollo de profesionales técnicos. Y bueno, contamos con una comunidad de alumnos de más de 42 países distintos y bueno, más de 400 docentes profesionales activos actualmente. Bueno, para seguir hablando un poco de lo que son los números que manejamos actualmente de profesionales, hemos formado más de 12.500 técnicos de habla hispana y bueno, con más de 250 experiencias formativas en lo que van diplomados, máster online, máster presencial, programación en company, ¿vale? Todos estos programas con docentes certificados profesionalmente que tienen, son activos. Bien, entonces toda esa información que se da en cada una de esas formaciones está actualizada totalmente. Actualmente más de 100 empresas eligen trabajar con EADIC formando sus empleados recurrentemente. Y bueno, también contamos con una calificación media de nuestra encuesta de 8.75 que nos da una gran motivación para seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo y seguir innovando tanto en tecnología como en todas las formaciones que tenemos actualmente. Por las características que definen EADIC en lo que es su formación online es que, bueno, actualmente siempre tenemos un apoyo académico continuo en cualquiera de nuestras formaciones online, donde vas a tener asesores académicos que siempre están dispuestos a ayudarte, a asesorarte en cualquier eventualidad, dificultad que se te presente. Pioneros en multimedia, bueno, toda la información que encuentres dentro de nuestra plataforma virtual es distinta cantidad de contenido audiovisual, bien sea entre PDFs, videos, webinars como esta que están grabadas y webinar en directo con los profesores para que puedan responder todas las dudas que se le van generando en lo que es la formación. Tenemos foros dinámicos donde puedes ir incorporando todas las que son las dudas que tienes, ir chateando con tus compañeros de la formación, que como se ve en esta webinar, pues de distintas partes del mundo nos acompañan. Y bueno, como lo dije anteriormente, un entorno multicultural donde puedes interactuar con distintas nacionalidades en distintas horas del día. Y bueno, una también que nos distingue es que es donde y cuando quieres, una metodología 100% online, que no tiene restricciones, fronteras ni horarias. Y bueno, te puedes conectar bien sea desde tu móvil, desde tu ordenador, tu tablet, la que tengas a tu disposición. Y bueno, en el caso de nuestros programas formativos que tienen software, donde en el caso de los de BIM, todas las formaciones en BIM tienen las licencias gratuitas. Mientras estén haciendo su formación van a disponer de ellas para que el aprendizaje sea mucho más efectivo y práctico. Actualmente, bueno, somos miembros de distintas asociaciones que avalan lo que es el trabajo que se está haciendo desde la escuela. En este caso, también tenemos alianzas con universidades como es la Universidad de Leucán, la Universidad de Alcalá, la UDIMA y otras distintas que se encuentran en Latinoamérica. Y una de las alianzas más importantes que tenemos actualmente es la de la Organización de Estados Americanos, que bueno, una de las características, de nuestro programa, en este caso de la formación online, es que tiene una duración de 12 meses, en las cuales el alumno va a ver 8 módulos y para finalizar y concretar todo lo que es su formación va a realizar un trabajo de fin de máster. Cada uno de los másteres, en este caso de los de BIM, tienen una titulación propia que se las otorga EADIC y una titulación con una universidad, con un convenio de universidad, que en este caso es con la Universidad Católica de Murcia. Y bueno, todos estos máster tienen una acreditación internacional de 60 créditos y la posibilidad para todos los países de Latinoamérica de poder realizar la apostilla de La Haya, tan importante que para todas las personas de Latinoamérica.
nosotros en EADIC tenemos distintas facilidades para que los alumnos puedan entrar en estos programas formativos. En este caso tenemos las becas FIE, que son becas propias de EADIC, donde el alumno, en base a su perfil, puede optar por una beca de entre el 40 y el 60% de descuento, y la alianza que tenemos con la Organización de Estados Americanos, podemos otorgar becas también con un descuento importante. Hasta la actualidad hemos podido becar hasta 3.000 alumnos. Saludos de El Salvador. Bueno, y en este caso, cualquier duda, inquietud que tengan, la pueden ir haciendo en todo lo que es la clase del día de hoy. En este caso le voy a dar paso a Gonzalo. Gonzalo es ingeniero técnico de Obras Públicas por la Universidad Politécnica de Madrid, ingeniero civil por la Universidad Europea y posee un máster en BIM Management por EADIC y la Universidad de Rey Juan Carlos, y bueno, actualmente se desempeña como Project Management y responsable del Departamento de Implementación en Certificate BIM, y bueno, también es docente de algunos de nuestros programas formativos en el área de arquitectura e ingeniería. Y bueno, Gonzalo, si ya me escuchas, te cedo el paso, ¿vale? Okay. Hola, Joana, pues muchas gracias también por la presentación. Buenos días, buenas tardes a todos. He estado viendo en el chat y sí que hemos podido ver que esta vez sí que hay bastantes españoles también, como habrá colegiados del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles, pues imagino que también estaréis muchos por aquí. Entonces, pues nada, os voy a comentar un poco cómo sería esta implementación BIM en empresas del sector de arquitectura, ingeniería y construcción. Y bueno, centrándonos en un poco cómo lo haríamos nosotros. Os he comentado, Joana, que esta presentación Masterclass está patrocinada por el Master BIM Management, tanto de edificación como de ingeniería civil, pero también algunos de vosotros habréis recibido en el mismo mail una información relativa a Certificate BIM, que es el logo que está aquí, que es la consultora especializada en servicios BIM que hemos desarrollado en EADIC y la cual también estoy representando en esta sesión. Lo que os vamos a contar es cómo llevaríamos una implementación o cómo creemos que tiene que ser una implementación para implementar BIM en una empresa. Entonces, vamos a ir muy rápidamente para no dejarnos nada. Lo que vamos a ver es qué es implementar directamente a nivel semántico del término, por qué implementar, tipologías de implementación, cómo afrontar una implementación, acciones generales y unas conclusiones que que he extraído de la presentación, pero bueno, al final las conclusiones las tenéis que sacar vosotros. En cuanto a qué es implementar, vais a ver, está el término implantar, implantar directamente de la RAE, establecer y poner en ejecución doctrinas nuevas, instituciones, prácticas o costumbres. E implementar es poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, etcétera, para llevar algo a cabo. Entonces, nos vamos a quedar con implementar. Lo vais a ver que dependiendo la empresa, la institución académica se va a llamar de una manera o de otra, pero bueno, el ponerlo en marcha al final es implementar. O sea, el comprar licencias de un software sería implantar, ya está el software en la empresa, y el ponerte a trabajar con él sería implementar. Entonces, un poco sería la diferencia. En cuanto a implementación de BIM, lo que vamos a hacer son las actividades que tiene que hacer la empresa para adoptar la metodología BIM en sus flujos de trabajo. Entonces, vamos a tener que tocar, como vemos en el gráfico, tanto los procesos como la tecnología de la empresa, como obviamente la persona. Habrá que realizar capacitaciones y formaciones para todo el personal que vaya a estar, que sea susceptible de participar en proyectos BIM en cualquiera de las áreas. Vamos a desmitificar también que BIM es más para ingeniería o para diseño. Está en todas las áreas, hasta simplemente para generar documentación, un perfil más de técnico de estudios o de licitaciones, que lo comentaremos también mañana, pero en la sesión de mañana, pero bueno, que veáis que no es solo para el diseño. O sea, el diseño es una de las partes, pero está en todo lo que pueda haber relativo a ingeniería y construcción, va a aparecer el BIM. Vale, ¿por qué implementar BIM? Pues vamos a tener estos porqués, digamos, porque es obligatorio en contratos públicos. Vamos a tener también por cumplir con los requisitos de información del cliente. También otro de los porqués es no quedarse atrás dentro de
del sector, pues al final que la competencia veáis que lo está implementando y vuestra empresa o nuestra empresa no lo está haciendo y creéis que lo tenéis que implementar simplemente por ponerte a la altura de tu competencia. Una mejora continua en los procesos de producción y gestión o por aspirar a mejoras competitivas y liderazgo tecnológico en el sector. Al final, hemos remarcado estas dos de la derecha con el recuadro rojo porque creemos que es lo más efectivo, lo más productivo y sobre todo lo más económico. Cuando una empresa decide hacerlo porque es obligatorio es porque ya llega tarde. Llega tarde y va a tener que invertir mucho más porque va a tener que emplear más tiempo en formar a las empresas, va a tener que pagar procesos para que sean mucho más rápidos, pues pagar más personal externo que apoye en proyectos para ir cumpliendo con esos requisitos. Lo mismo pasa con el cumplimiento de requisitos de información del cliente. Ahí ya no es que sea obligatorio, sino que mis clientes habitualmente ya me están pidiendo procesos en BIM. Yo la primera vez, pues bueno, externalizo, la segunda vez externalizo, la tercera vez externalizo, pensando que no va a ser siempre, al final es siempre, y ya cuando te quieres poner a implementar, ya has perdido un montón de tiempo en externalizar servicios que los podías haber realizado en un primer momento. El no quedarse atrás viene siendo también parecido a los anteriores. Al final ya estás viendo que toda tu competencia lo está haciendo y tú ahora tienes que correr mucho para ponerse a tu nivel. ¿Qué va a pasar? Las prisas pues no son buenas consejeras en ningún caso y menos en un proceso de implementación que es, como vais a ver a continuación, algo muy profundo, que tiene muchos procesos dentro de la empresa y que hacerlo mal puede conllevar pues retrasos de entregas, pérdidas económicas, que la empresa directamente tenga que abandonar este proceso de implementación y seguir externalizando después de haber pagado bastante dinero. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, porque implementar siempre lo mejor es por decisión propia, decir, oye, sé que con esta metodología anteriormente lo estaba haciendo bien, con esta metodología lo puedo hacer mejor. Nunca en ningún caso va a ser que antes lo estés haciendo mal y ahora con BIM lo vas a hacer bien. No, o sea, eso no es así. O sea, al final BIM lo que nos va a dar es una serie de nuevos procesos acordes a los ordenadores, a las tecnologías que tenemos ahora, y lo que nos va a hacer es eso, dar ese salto tecnológico con respecto a hace 10 años. Entonces, los que lo hagan por estos porqués es mejor. ¿Por qué implementar BIM? Pues sobre todo adquirir una mayor precisión y fiabilidad en la información producida en todos los procesos, tanto en diseño, toma de decisiones, planificación del proceso constructivo, control del avance de obra, planificación de la gestión del activo, hacer material de marketing, o sea, tienes un montón de nuevas funciones que puedes realizar que antes se hacía con múltiples software distintos o con otras personas. Y ahora lo puedes hacer la misma persona que te está haciendo un modelado de X proyecto, pues le puede dar a renderizar al mismo software, por ejemplo, y ya trae un renderizado. No estoy hablando, no tiene por qué renderizarse un proyecto de edificación, de arquitectura con un montón de acabados, o sea, se puede hacer un renderizado de un pilar de un puente o de una vista de un paso superior, pues por debajo para ver cómo queda, o sea, se puede hacer un montón de vistas que no tiene por qué ser nada de edificación. Entonces, nosotros como consultora lo estamos utilizando tanto en edificación como en obra civil, incluso últimamente más en obra civil. Vale. En cuanto a por qué implementar, seguimos, pues aumento de la productividad. Vamos a tener mayor aumento en la eficiencia y planificación de flujos de trabajo. Se van a estandarizar un montón de procesos dentro de la empresa. Se va a incrementar la comunicación entre los agentes porque es prácticamente necesario aumentar mucho esta comunicación porque si no sería imposible utilizar BIM. O sea, si no hay una buena comunicación entre todos los agentes, y con todos los agentes no me refiero cliente y contratado, sino me refiero también dentro de mi empresa, todos los agentes que van a participar del proyecto, de la manera que sea, con todas sus contratas, con la siguiente empresa que retome el proyecto, con el cliente siguiente, o sea, todos esos agentes tienen que estar relacionados. Va a haber una reducción de costes en fase de construcción. Esa reducción de costes en fase de construcción no es que BIM tenga una varita mágica y nos vaya a hacer que todo se haga mejor. Al final, la metodología BIM se va modelando según se va a construir, según se construye, entonces se pueden ir detectando errores, ya no hacer pruebas de class detection o planificar el proceso constructivo, sino simplemente a medida que se va proyectando el proyecto,
se va haciendo mucho mejor, más eficiente, entonces se va viendo que no hay ninguna incompatibilidad con el proyecto. Luego, además, vamos a tener estas pruebas que estoy comentando, class detection, se puede hacer comprobaciones mucho más en profundidad, simplemente realizando muchos cortes a lo largo del proyecto. Hay un montón de herramientas que nos van a permitir que el proyecto esté mejor diseñado, o que un proyecto que ya está diseñado y nos venga a nuestra empresa para construir, lo podamos evaluar previamente y podamos detectar posibles errores o simplemente adaptar nuestro proceso constructivo mucho mejor al proyecto con toda la información que tenemos de más. Es una excusa para implementar un plan de calidad en caso de que la empresa no lo tenga. Al final, implementar BIM, vamos a implementar una serie de procesos, que estos procesos van a ir alineados también con normativas estandarizadas y muchas de ellas van del hilo a los planes de calidad. Entonces, es una excusa para implementar el plan de calidad. Vamos a ver el análisis DAFO de implementar o no implementar. Esta información no es nuestra porque, para no falsear, al final lo hemos tomado de la página SBIM, lo tenéis ahí, o sea, esto es un extracto de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que vamos a tener al implementar BIM. Entonces, en cuanto a las debilidades, obviamente exige una necesidad de formación. Vamos a tener una baja producción inicial. El coste de la implementación es alto, porque al final va a suponer muchas cosas que vamos a ver ahora, no me voy a centrar ahora, pero bueno, coste alto de implementación. Posibles descoordinaciones con proveedores, esto es importante. Nosotros podemos implementarnos BIM, pero nuestros proveedores que no lo hagan. Entonces ya vamos a tener fallos de comunicación que no vamos a poder llevar bien, o vamos a tener que trabajar en BIM y luego para este proveedor que no ha dado el salto al BIM, tener que generarle todos los documentos en método tradicional, llamarlo de esta manera, para que pueda trabajar con nosotros. Entonces, ¿qué va a pasar? Que o vamos a tener que hacer retrabajos, o va a tener que hacer retrabajo el proveedor, o vamos a tener que cambiar de proveedor. Entonces, eso está ahí. Nuevas inversiones en software y hardware, imprescindible. Los software de BIM son muy potentes, entonces van a necesitar ordenadores potentes y redes potentes dentro de la oficina. Al final, un servidor antiguo, unas redes antiguas, un wifi, por ejemplo, también puede hacer que el proceso no sea todo lo bueno que debería ser. Es mejor que vaya con cables, sobre todo si estamos trabajando en sincronizado. Entonces, esto, pues al final son debilidades. Amenazas. Vamos a estar sometidos a software, siempre. O sea, la metodología BIM, además, todos tenemos en mente una compañía de software y vamos a estar sometidos a software. Los clientes no asumen los sobrecostes de la implementación. Al final, el cliente entiende que es un problema nuestro y el cliente no va a tomar parte de ese sobrecoste. En algunos casos sí que hemos visto alguna licitación en la que el realizar los entregables BIM sí que tienen un coste unitario y sí que queda reflejado en este producto, pero es en los menos, o sea, en un porcentaje bajísimo, o sea, casi nulo, pero sí que lo hemos visto en algún caso. Sí que existía esa responsabilidad en cuanto a estamos pidiendo más, sabemos que se tarda más, pues obviamente se tiene que pagar un poco más. También se piensa que los software BIM están enfocados a grandes proyectos. No es así, según vayáis trabajando lo iréis viendo. Desconocimiento generalizado, eso sí, hay un desconocimiento generalizado, tanto a nivel público como privado, lo que va a hacer que pues, también cree ciertas reticencias a la hora de implementar. Hay desconocimiento de la importancia de implementación, también. La gente se piensa al final que es comprar X software, ponerse a trabajar y ya está. Y ya una vez que vamos haciendo los proyectos, pues vamos viendo que no es así. En empresas más pequeñas las inversiones dependen mucho de los proyectos actuales. Eso también es un problema porque en empresas grandes que tienen presupuestos muy grandes, pues sí que pueden destinar ciertas partidas directamente para implementar. En empresas más pequeñas al final es más complicado encontrar tanto el presupuesto como el tiempo para hacerlo. En cuanto a las fortalezas, pues voy a hacer una pequeña selección porque hay muchas, pero bueno. En empresas de ciclo completo nos referimos, por ejemplo, promotoras inmobiliarias, cualquier empresa pública que se dedique desde el diseño hasta la gestión, son las que van a tener la sartén por el mango y son los máximos beneficiarios de este proceso. En fase de ingeniería, en proyectos en los que desde la ingeniería se empieza a pedir, o en arquitectura, son en principio los primeros perjudicados porque van a tener que
generar estos modelos iniciales para que siga todo el proceso. Y luego también en fase de construcción, en proyectos en los que la constructora no reciba documentación BIM y sí que se le exija documentación BIM, pues ahí los que van a pagar el plato van a ser la constructora. Entonces, vamos a ver que a día de hoy, empresas promotoras y empresas que se dediquen al ciclo completo son las que están más beneficiadas. Luego, va a haber una mejor comprensión de las intenciones del diseño, mayor precisión y mejores planificaciones del proyecto. Bueno, voy a hacer una selección. La documentación final de obra está más ajustada a la realidad, porque al final, en la gran mayoría de las licitaciones, el entregable final, aparte de todo lo que nos pidan, que comentaremos mañana, quien venga a la sesión de mañana, licitaciones, aparte de todo lo que nos piden, lo más normal es que nos pidan un modelo BIM as built. Es, sobre todo en la fase de construcción, es el tip por excelencia de lo que nos van a pedir. Toda la documentación es generada de forma automática a partir del modelo. Automática nos referimos a que es el propio programa el que extrae los datos del modelo que se ha generado. O sea, no hay automático nada. La gente que se piensa que es dar un botón y sale todo, no es así. O sea, se tarda bastante y es bastante complejo generar todas estas mediciones, los planos, los cálculos y demás, pero lo que queremos decir es de forma automática es que vamos a eliminar de la ecuación un poco el factor humano, lo que nos va a eliminar errores que se puedan dar por hacerlo, digamos, con el factor humano. Entonces, esa parte está bien. En cuanto a oportunidades, pues aunque BIM ya lleva en España y en el mundo, pues ya lleva unos años, pues todavía estamos en una etapa temprana del uso de BIM. Entonces, todavía estamos en un muy buen momento para empresas que quieran dar el salto a esta metodología porque puede todavía ser un elemento diferenciador. Lo que estamos hablando antes, en por qué implementar. Los que lo hicieron hace 3 años, ahora mismo son los que están dictando cómo se va a trabajar en BIM, porque son los que más avanzado van, son los que en más casos distintos han encontrado, son los que más armado tienen todo su proceso. Al final, esos sí que tienen una mayor velocidad de trabajo y tienen todas estas fortalezas que estamos comentando. Al principio, pues va a costar más, pero bueno, ahora es buen momento y a lo mejor de aquí a 1 año o 2 años, al final todos ya serán BIM y esta diferencia no la vais a tener. Entonces, oportunidades. Pronto todo tipo de clientes van a exigir BIM. Es oportunidades y también es debilidad. Pero bueno, vamos a valorar la oportunidad porque los clientes al final, si están viendo que en un proyecto le han dado, por ejemplo, entregables BIM y han visto que han trabajado mejor, en el siguiente proyecto te los van a pedir también. Entonces, si tú eres capaz de generar los entregables BIM que ese cliente quiere, pues obviamente ese cliente va a querer trabajar contigo. Si no, probablemente cambie de cliente, o sea, de proveedor. Lo que hemos dicho antes, una excusa para incorporar, actualizar un plan de calidad, generación de documentación más fiable y útil, también implantar una nueva gestión en la empresa, implantar la metodología también va a suponer una proyección de la empresa y su crecimiento, porque se va a definir mucho mejor todos los agentes que van a participar en todo el proyecto y al final lo que se va a hacer es estandarizar todos los procesos y en caso de crecimiento ese proceso ya está súper estandarizado. También implementar la metodología BIM sirve para empresas que, por ejemplo, sean de una empresa común, pero que tengan distintas sedes y que cada sede trabaje más o menos de una forma distinta. Pues el implementar BIM lo que va a ayudar también es a homogenizar el trabajo de todas estas sedes y lo que nos va a producir es que toda la empresa, digamos, empuje a uno. Vale. Vamos a hablar ahora de las tipologías de implementación. En cuanto a las tipologías de implementación, vamos a ver que tenemos estas 5 enmarcado. Son las más generales, luego al final pues siempre vamos a tener variaciones, pero bueno, las más generales que al final, la implementación total. La implementación total es desde la dirección de la empresa, el comité ejecutivo, o simplemente el director de la empresa ha decidido que se va a implementar BIM y pone todos los medios para que en un plazo X toda la empresa esté trabajando en BIM. Todos. Equipo BIM. Lo que va a hacer es tener un equipo que lo que va a hacer es que cualquier o casi todos los proyectos BIM que entren en la empresa, ellos sean capaces de ejecutar todas las fases. Lo que va a evitar es tener que externalizar
entregables pues de algún tipo a algunas empresas. Ya con este equipo BIM va a ser como la parte de la empresa que se va a dedicar a esto. Entonces, cada vez que haya un proyecto de la empresa que nos piden cualquier entregable BIM, es este equipo BIM el que va a tomar el proyecto por completo o va a generar los entregables BIM para que el equipo normal de trabajo pueda participar. Otra es departamentos. En empresas, por ejemplo, constructoras, pues en vez de fomentar la implementación total, lo que se va haciendo es por donde va entrando, digamos, el proyecto. El proyecto va a entrar lo primero por el departamento de estudios y es ese primer departamento el que se implementa, porque como van a estar haciendo licitaciones o presentándose a concursos bastante tiempo hasta que va a entrar uno y ese ya va a entrar el primer equipo de obra a participar de ese proyecto BIM, pues puedes plantearte una implementación para el departamento de estudios, por ejemplo, de contratación. Una vez que está implementado, una vez que ya conseguimos un proyecto en BIM, se forma a todo el equipo de obra, a todos los equipos de producción y ejecución, oficina técnica. Entonces lo que se va haciendo es eso, el departamento, o sea, se va formando por departamento según va entrando el proyecto en la empresa. Por proyectos, pues directamente un equipo de proyecto que vaya a participar, pues oye, nos ha entrado ya un proyecto, la empresa ha decidido entrar en ese proyecto y lo que se va haciendo es la implementación con las personas que participan en ese proyecto y ese equipo de proyectos es el que luego va a ser el futuro equipo BIM, por ejemplo, o va a participar más en el equipo BIM o no, o simplemente se implementa en este proyecto porque era un proyecto que interesaba mucho a la empresa y ya a lo mejor en un tiempo pues no entran tantos como quisiéramos, pero bueno. Y luego, otra idea también sería formaciones aisladas sin planificación, que esto también está pasando mucho, sobre todo en empresas que tienen créditos de Fundae, que en el último tercio o en el último trimestre del año se encuentra con créditos que no han gastado y dice, bueno, pues en vez de hacer un curso de Excel o de Access o de lo que sea, pues pongo a 20 técnicos a hacer un curso de Revit y que aprendan. Entonces, no está mal, porque obviamente pues esa formación está bien, pero no sería una implementación. Al final es una implementación que probablemente no cumpla con los requisitos de formación que va a tener ese equipo y al final no es que sea una pérdida de tiempo, pero no es productivo, no es igual de productivo que una implementación en la que la formación está específicamente diseñada para cada uno de los agentes. O sea, cualquier software, por ejemplo, es enorme, tiene un montón de pestañas, botones, como cualquier software, o sea, al final es como el software que queráis, Word, el PowerPoint, al final tiene un montón de pestañas, un montón de funcionalidades, pero al final cada área de una empresa siempre va a tocar unos ciertos botones, no toca todo el software entero. Pues eso es lo que se trata de hacer en esta implementación, es averiguar qué toca cada uno de los técnicos y formarles en eso. No formarles en cosas que no van a tocar nunca y luego a lo mejor cuando llegue la parte importante que van a necesitar, que no quede tiempo, por ejemplo, que eso pasa muchas veces. Entonces, lo que recomendamos, la implementación total, equipo BIM, y lo que no recomendamos o recomendamos menos o creemos que no es una implementación, sino que es una formación, es hacer esta implementación basada en formaciones aisladas sin planificación. Vale, ¿cómo afrontar una implementación? Tenemos también varios tipos, que esto al final es resumen de lo que están haciendo ya empresas, o sea, no es que nos lo estemos inventando, al final esto es lo que se está haciendo en empresas ahora mismo del sector. Incorporan profesionales BIM expertos en implementación para formar, digamos, para que ellos sean los que hagan, digamos, como la consulta BIM dentro de la empresa, pues se contrata a X perfiles expertos y son los que van a llevar la implementación a cabo. Luego, otro tipo sería la formación de perfiles decisores dentro de la empresa, al final pues perfiles directivos o perfiles altos, tanto de diseño como en construcción, en cualquier fase, pues perfiles altos que conozcan perfectamente los flujos de trabajo de la empresa, son los que se van a formar y son los que, una vez que ellos ya empiecen a trabajar, van a ir marcando los pasos de la implementación. No es que ellos vayan a formar a la gente, sino que ellos van a hacer la empresa, igual que el caso anterior, el profesional BIM experto. O sea, ellos se van a convertir en el profesional BIM experto que va a marcar los pasos dentro de la implementación. Luego, al final, pues las formaciones, pues normalmente se contratan a empresas de formación o a empresas de servicios BIM. Otra, directamente, contratar los servicios de una empresa
de una empresa especializada en implantación BIM, como por ejemplo la nuestra. Al final, lo que se hace es, esta empresa realiza el ciclo completo, que lo vamos a comentar ahora. Vamos, cualquiera de estas tres es lo que se está haciendo. O profesionales BIM expertos, que luego al final tienes que contratar también los servicios de una empresa de servicios BIM o de formación para formar en base a lo que dicte el experto BIM. Formación de perfiles decisores, igual, al final tienes que contactar con la empresa de servicios BIM, o el último punto, contactar con los servicios de servicios BIM. Entonces, ¿cómo afrontar la implementación? En base a cómo creemos que se tiene que realizar. Esto sería, digamos, el flujo completo de cómo se tendría que realizar. Ahora voy a entrar un poco pormenorizando en cada uno de los puntos, pero bueno, el flujo completo sería empezar con una auditoría, como estamos viendo aquí. O sea, hay que empezar con una auditoría de la empresa. Lo primero es saber cómo está trabajando actualmente la empresa, ver qué procesos nos sirven, qué software se están utilizando que nos sirven, qué ordenadores nos sirven, qué profesionales tienen conocimientos que nos puedan valer para luego hacer los siguientes pasos. Entonces, con esta auditoría interna, que es principal, pues está en rojo, y esto es lo que muchas empresas casi lo ven como que no es ni necesario. O sea, al final la auditoría, el diagnóstico, creemos que es lo principal. Una buena auditoría y un buen diagnóstico lo que va a hacer es que la implementación al final sea más efectiva, luego ser más efectiva va a ser más barata para la empresa. Con esta auditoría, una vez que hemos sacado todos, o sea, hemos indagado en todos los datos de la empresa, sacamos el diagnóstico, y ese diagnóstico nos va a ayudar a generar el plan de acción. El plan de acción, con ese plan de acción, una de las fases que vamos a tener es la implementación, y una vez que se ha implementado vamos a tener un proceso de estabilización del proceso, y este de evaluación que está aquí, en realidad este proceso de evaluación va a estar en todo el flujo. Siempre va a haber una evaluación, tanto inicial, que va a estar la auditoría. Una vez que se empiece el plan de acción, con los primeros pasos harán evaluaciones, también se deberían hacer evaluaciones, nosotros hacemos evaluaciones, para ir comprobando el paso de la implementación. Vale, vamos a empezar paso a paso, digamos, la auditoría y diagnóstico, plan de acción, implementación, estabilización y evaluación. En cuanto a la auditoría, vamos a ver, en esta auditoría lo que se va a hacer es detectar, como vemos aquí, que cada empresa es diferente, y si alguna vez habéis preguntado alguna empresa de servicios BIM o alguna empresa preguntando por implementar BIM o formando BIM, si os saca un manual ya generado, pues un poco desconfiad, porque al final os está aplicando el mismo librillo, digamos, que aplicaría en la siguiente empresa que vaya o la anterior que ha estado. O sea, cada empresa es distinta, no tiene nada que ver una con otra, y es lo primero que hay que detectar. Hay que ver en qué empresa estamos y en qué empresa se va a hacer esta implementación. Entonces, lo que vamos a ver es estudiar los flujos de trabajo actuales, y lo que hemos dicho antes, apoyándonos en estos flujos, vamos a generar los nuevos flujos de trabajo BIM específicos para la empresa. No hay que entrar como un elefante en una cacharrería a reventar todo lo que se hace bien para implantar un proceso nuevo, no. O sea, lo que hay que hacer es lo que ya se está haciendo bien, pulirlo y convertirlo en procesos BIM. Habrá empresas en las que ese pulido va a tener que ser más agresivo, y otras empresas en las que va a ser más somero. Entonces, lo que se va a analizar es el tipo de proyectos realizados, el área de actuación, si lo vamos a hacer en un solo país, en varios países, dentro de los países, por ejemplo, también como en España, pues si se está trabajando solo en una comunidad autónoma, a nivel provincial, en varias comunidades autónomas, el equipo humano que tiene, la infraestructura IT, software y hardware, los flujos de intercambio de información, los clientes y proveedores con los que estamos trabajando. Esto está marcado también en oscuro, en negrita. ¿Por qué? Porque es importantísimo saber qué nos piden los clientes y qué tenemos que pedir nosotros a los proveedores. No sirve de nada implementarnos nosotros sin contar con los clientes, y menos aún si tenemos proveedores fijos que no queremos cambiar. Pues también tenemos que ver cómo facilitarles el trabajo o cómo trabajar junto a ellos para que la implementación sea un éxito, porque al final lo que decimos, si entramos, implementamos y luego voy a preguntar al cliente y el cliente me pide otra cosa, o mi proveedor no entiende o no puede abrir ni lo que le estoy dando, pues no sirve de nada. Marcar objetivos temporales de la empresa. O sea, tenemos que ver con ese diagnóstico también, analizando pues lo que quiera la directiva. Vamos a definir también el alcance,
se tiene que estudiar las actitudes del equipo frente a capacitación o a formación. Es muy importante porque no todas las empresas van a estar todo el mundo súper dispuesto a hacer la formación o va a tener el equipo el tiempo necesario o va a estar, por ejemplo, en algunas empresas en las que se da formación fuera del horario laboral, pues va a haber trabajadores que pueden estar reacios a esas formaciones fuera del horario laboral, pues todo eso también hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo evaluar también los conocimientos previos. Pues, con esta información se generaría el diagnóstico, y con ese diagnóstico es con lo que damos los siguientes pasos. Ahora mismo he puesto aquí encuesta BIM, os voy a enseñar simplemente una herramienta que utilizamos. Voy a compartir pantalla un segundín. Vale, pues estáis viendo, esto es una encuesta que utilizamos nosotros, esta es más reducida, al final esta es muy, es muy más básica, pero bueno, nos sirve como idea para estudiar una empresa. Voy a dar un poco al zoom para que lo podáis ver algo más. Vale, entonces, en esta encuesta lo que vamos a identificar es cómo está la empresa, o sea, tenemos un primer bloque que nos va a estudiar, digamos, cómo está la organización, tenemos otro bloque que nos va a estudiar cómo está el equipo humano, o sea, al final vamos a ver con qué equipo contamos, pues para los proyectos que tenemos que llevar a cabo, vamos a ver la infraestructura IT que tenemos ahora mismo en la empresa, que es con la que vamos a trabajar para esta implementación. Vamos a estudiar si se está haciendo ya aplicación de BIM dentro de la empresa, porque hay empresas en las que están trabajando en BIM o ya están trabajando con software que sí que podrían trabajar en BIM, pero no lo están utilizando de la manera correcta, pero el software sí que son, entonces al final es lo que hemos dicho, pulir esas pues al final pues es más fácil. Y la utilización de documentación BIM. Entonces, este tipo de herramientas, en Internet también hay varias, estas nuestras, las utilizamos nosotros, pero vamos, hay muchas en Internet también que lo podéis buscar, más complejas, más simples, pero bueno, al final lo que queremos es, en base a estas preguntas, por ejemplo, pues si trabaja su empresa con proveedores o clientes que utilicen BIM, que es lo que estamos preguntando antes, pues nos está preguntando, no sabemos si nuestros proveedores trabajan con BIM o no. No trabajamos con empresas que trabajan en BIM. Sí, nuestros proveedores trabajan en BIM. Sí, nuestros clientes trabajan en BIM. Sí, tanto nuestros proveedores como nuestros clientes trabajan en BIM, por ejemplo. Pues si estamos en el caso en el que no trabajamos con empresas BIM, pues hoy le ponemos 2. Igual, pues otra pregunta. ¿Está dispuesta su empresa a afrontar el coste de una implementación BIM? Pues esto es una pregunta bastante importante, porque si no, pues terminamos también de hablar. O sea, al final es, pues no, mi empresa lo que prefiere es que se vayan adquiriendo los conocimientos sobre la marcha a medida que surjan los problemas. Y eso hay muchas empresas que al final lo hacen así, y pues bueno, tampoco ni bien ni mal, pues hay veces que funciona, hay veces que no. Luego, no está dispuesta. Llegado el caso, se pagarán formaciones aisladas a ciertos perfiles para que aprendan y formen a sus compañeros, por ejemplo. Sí, pero solo en formación de personal, no en contratación de servicios de consultoría BIM, que paute los procesos a seguir. Otro. Sí, estoy dispuesto a pagarlo, pero solo la contratación de servicios de una consultora BIM que paute los procesos a seguir y la formación se irá contratando buscando las opciones más económicas de cada área de conocimiento, por ejemplo. Luego otro sí, la implementación es un proceso complejo y delicado que debe ser realizado y guiado por profesionales. Os iríamos contestando cada una de estas preguntas. En el equipo, pues igual, ¿tiene su empresa algún equipo de trabajo, algún equipo trabajando en BIM? Es decir, no hay ningún equipo trabajando en BIM, pues marcaríamos 1. Ciertas personas de la empresa pueden realizar entregables BIM, pero si no conlleva mucha dificultad o incremento grande del tiempo de trabajo, por ejemplo, pues oye, pues si hay que hacer algún modelo más básico, pues sí que lo puede realizar. En cuanto se empieza a hacer más complejo, no. Luego, ¿tiene su empresa algún equipo trabajando en BIM? Sí, existe un equipo que puede realizar alguno de los proyectos BIM que realizamos. Y, igual, alguno, o dependiendo de la complejidad o el tiempo. Luego, sí, existe un equipo BIM capaz de realizar cualquier proyecto BIM con los medios necesarios para poder tomar personal de otros equipos y formarlos en caso de que sea necesario. Y luego otro, toda la organización está preparada para abordar proyectos BIM. Vale, pues con esta serie de preguntas, pues bueno, vamos viendo... por ejemplo, ha actualizado la mayoría de los ordenadores de su empresa hace más de 36 meses, entre 36 meses y 24 meses, entre 24 y 12 meses, entre 12 y 6, hace menos de 6. Pues iríamos marcando, por ejemplo, pues en este vamos a poner 3 o lo que sea. Y esto lo que nos va a ir arrojando son una serie de calificaciones. Entonces lo que iríamos viendo es, voy a mover esto, que me está
está molestando. Vale, lo que iríamos viendo es básicamente el estado en el que estamos. Aquí hemos puesto como, iríamos viendo cómo, por ejemplo, recomendable, hemos puesto de 1 a 5 puntos que tiene, hemos puesto como recomendable 4, que sería en la gráfica el diagrama verde. 4 sería el recomendable y vamos viendo que, por ejemplo, según las preguntas que hemos ido contestando, nos va a ir dando la respuesta y el estado actual. Entonces, lo que iríamos viendo es dónde estamos y qué es lo recomendable. Esta herramienta lo vamos viendo, por ejemplo, organización, cómo estaríamos, por ejemplo, en equipo. En equipo vemos que, según lo hemos contestado, pues estamos muy por debajo, según vemos el diagrama verde con el diagrama rojo. En infraestructura IT, lo mismo, pues vamos viendo que en algunos casos sí que estamos, en otros no, por ejemplo, en otros estamos mejores, pues esto lo iríamos viendo, y en cada uno de los bloques iríamos viendo, y al final también lo que nos va a dar es un resumen, digamos, a nivel global de cómo está cómo es la situación de la empresa, por ejemplo. En este gráfico de aquí, por ejemplo, tendríamos un resumen pues con todos los promedios de todas las encuestas y tendríamos en el verde lo recomendable, en rojo lo que estamos. Esta misma herramienta la utilizamos también para definir ya no lo recomendable, por ejemplo. Aquí no pondríamos el recomendable, es, por ejemplo, tras hablar con la empresa, nosotros definiríamos una serie de parámetros en las que iríamos marcando la situación en la que queremos estar, por ejemplo, al final del proceso. Queríamos que a final del proceso, por ejemplo, volvemos al cuestionario, queremos que estemos en 5 aquí en 4, aquí en 5, aquí en 4, aquí en 3, o sea, lo podríamos ir definiendo cómo queremos estar al final del proceso o cómo debe estar la organización al final del proceso, y lo que tenemos que hacer es ver estas gráficas cómo quedarían de acorde a el resultado final, a cómo quería estar la empresa al final del proceso. Entonces, lo que se va a hacer es esta implementación, por eso es tan importante las evaluaciones iniciales, es en base a una herramienta tan tonta como esta, lo que vamos a ver es qué procesos o qué elementos tenemos que ir tocando para que el proceso sea correcto. Entonces, esta es una herramienta, como digo, hay muchas más. Entonces, este tipo de herramientas lo que nos va a permitir es ver en qué tenemos que tocar, qué no, en qué nos tenemos que centrar más, y nos va a ayudar a hacer este diagnóstico. Esta es muy simple, o sea, eran simplemente 5 bloques en los que tenemos 5 preguntas. Esto en una implementación es muchísimo más grande, pero al final la idea es esta. O sea, es necesario hacer este tipo de estudios. Entonces, el plan de acción. El plan de acción, al final, lo que tenemos que hacer es, en base al diagnóstico, en base a cómo queremos cambiar estas gráficas que os hemos enseñado, lo que queremos hacer es generar nuevos perfiles en cuanto a generación y gestión de información BIM, ver qué usos esperan los clientes del material generado, eso es importantísimo, lo que decía, si nos formamos sin mirar al cliente, o sea, si nos implementamos sin mirar al cliente, como si no lo estuviéramos implementando. Podemos implementar al máximo de conocimiento de BIM, pero al final también eso es no es aprovechar un costo de oportunidad. O sea, al final, si estamos perdiendo el tiempo en formarnos muchísimo más de lo que nos van a pedir, estamos empleando mal los recursos de la empresa. O sea, lo que tenemos que hacer es ver nuestros clientes lo que nos piden y implementar en función de lo que nos piden o lo que prevemos que nos van a pedir. Luego, igual, ¿qué usos esperamos de nuestros proveedores del material generado? ¿Qué software tenemos que implementar? ¿Qué equipos y redes tenemos que adquirir para la empresa para soportar el flujo de información? ¿Qué inversión tenemos que realizar en la empresa? Tanto inversión en tiempo como económica. Partir también el proceso en hitos intermedios para poder ir evaluando todo el proceso. Entonces, luego vamos a ir a lo que sería la implementación como tal, que la implementación como tal vamos a tener todos estos bloques. Vamos a tener la creación de estándares BIM, vamos a tener creación de nuevos mapas de procesos en cada departamento y a nivel global. O sea, al final, lo que tenemos que generar es un protocolo de trabajo dentro de la empresa que cubra todos los casos que nos podamos encontrar. Obviamente, en pasos iniciales no vamos a cubrir todos estos casos, pero lo que tenemos que tener es un documento inicial que sea... que lo podamos ir alimentando proyecto a proyecto. Una vez que hagamos un nuevo proyecto, que nos haya surgido una serie de casos que no tenemos, se tiene que anotar todo, se tiene que dejar todo perfectamente anotado, ver cómo se ha actuado, ver qué se ha podido mejorar, para que en el siguiente proyecto que nos pase no tengamos que estar repensando otra vez. O sea, al final ya está definido. En este tipo de proyecto, en el proyecto tipo tal, se trabaja así. Y
que las normativas, por ejemplo, cambian, ya pues ahora que nos están saliendo las ISOs BIM, tanto la 1 como 2, pues una vez que nos han aparecido estas ISOs, si vemos que algo de lo que hemos escrito en nuestros protocolos BIM no está de acuerdo a estas ISOs, pues actualiza para que sean igual que estas ISOs o la normativa que se va a utilizar con nuestros clientes. Tenemos que asignar roles y tareas. Si no asignamos esos roles y tareas, no podemos crear los nuevos organigramas de proyectos y obviamente no podemos capacitar o formar al equipo. Si no sabemos qué rol vamos a tener, no podemos saber qué formación le tenemos que impartir. O sea, es de cajón, eso no puede funcionar. Luego, proyecto piloto, obviamente hay que apoyarse en un proyecto piloto, una formación que no se aplica, pues al final se olvida. Evaluación durante todo el proceso, también eso es parte de la implementación. Entonces ahora vamos a desarrollar un poco más en detalle pues, la creación de estándares BIM, capacitación del equipo y el proyecto piloto. Perdón. En cuanto a la implementación, la creación de estándares BIM, lo que tenemos que ver es crear normativa BIM interna principal, o sea, ese protocolo que defina todo. O sea, que no haya un técnico que un día esté inspirado, haga una cosa, luego otro que lo tenga que revisar no sabe lo que ha hecho. No, o sea, todo tiene que estar perfectamente estandarizado. O sea, no puede haber una persona con muchísima imaginación que de repente empiece a hacer modelos súper complejos que no le vayan a servir de nada al cliente. O sea, normativa clara dentro de la empresa de cómo se tiene que hacer todo. Eso es principal. Creación de plantillas para documentación de proyectos BIM. Eso también va a ir dentro de los protocolos BIM. Se van a crear todas esas plantillas y en el protocolo BIM se va a indicar qué plantillas se tiene que utilizar para qué proyecto. Generar libro de estilos. Esos libros de estilos desde cero no se pueden hacer. O sea, al final es lo que hay que, como hemos evaluado en los casos iniciales, en los pasos iniciales, los proyectos que realizamos, ya hemos evaluado todos los entregables que estamos haciendo antes. Lo que tenemos que hacer es, en base a esos entregables que hacíamos antes, o lo que nos están pidiendo los clientes, o lo que tenemos que dar a nuestros proveedores, vamos a generar nuestro libro de estilos. Que ese libro de estilos, igual que el protocolo, va a estar vivo, porque proyecto nuevo va a generar nuevos estilos y esos estilos se van a guardar. Y en el protocolo BIM se va a decir, oye, en el proyecto tipo tal, con el cliente tipo tal, se utiliza tal libro de estilos. Creación y difusión de buenas prácticas en estructuración de proyectos. Igual, esto tiene que estar dentro del protocolo. Información acerca del software a utilizar en cada área y en fase de proyecto. Implantación de métodos para el correcto chequeo, revisión y autorización de la información. Ahora mismo va a haber mucha información, va a haber gente que lo tiene que revisar y se tiene que definir un proceso de revisión de la información. Gente que estéis en la sesión, que ya tengáis más conocimiento en BIM, conoceréis lo que es un entorno de datos común. Este flujo de trabajo es el que se aplica a un entorno de datos común, pero un entorno de datos común no deja de ser también un servidor dentro de la empresa. O sea, al final, todo se tiene que chequear, revisar y autorizar. Entonces, eso ya se hace, o sea, que no es nada nuevo. Al final es pautar cómo tiene que ser ese proceso en base a los modelos o los entregables BIM que se van generando. Convención de nombres a utilizar para el modelo de archivos y documentación. Eso normalmente nos lo va a pedir el cliente. En caso de que el cliente nos lo pida, antes de empezar, también es mejor comentarlo con el cliente para que luego no tengamos que renombrar todo. O sea, oye, tú no me has pedido nada. Voy a poner esto. ¿Te parece bien? Sí, no, sí. Pues ya con el mío lo hago. Que no, pues se cambia antes de empezar a trabajar. También hay que definir un método y las plataformas para el intercambio de la información. Pues si vamos a tener un entorno de datos común, como hemos comentado antes, vamos a tener servidor interno, servidor en nube. Si no se va a tener ningún entorno para esta transmisión de la información, también se puede trabajar en BIM trabajando uno solo. O sea, se trabaja en colaborativo también. O sea, es parte de la metodología BIM, pero también hay estudios más pequeños que al final es una persona la que está generando entregables BIM y lo único que va a hacer es, una vez que lo ha terminado, es dárselo al cliente. O sea que y ese envío puede ser por WeTransfer, o sea que se puede definir o no. Luego, definición del plan de trabajo digital. Esto al final es un poco resumen de todo lo anterior. En cuanto a las acciones generales, tenemos la capacitación o formación del equipo. Lo que tenemos que olvidarnos es de software. Al final vamos a tener software muchísimos, vamos a tener muchos donde elegir, pero lo que tenemos que definir es perfiles que vamos a tener dentro de la empresa para llevar a cabo estos proyectos BIM. Al final vamos a tener, dependiendo del proyecto que hagamos, si es de edificación, si es de obra civil, si es solo diseño, si es
construcción, si es diseño y construcción, si es simplemente gestión del proyecto, yo soy quien va a revisar todo, soy una empresa pública y estoy revisando desde la ingeniería hasta que se está explotando el activo. Pues al final hay que definir qué perfiles vamos a tener dentro de la empresa. Y vamos a tener que evaluar las competencias generales BIM y formarlas, vamos a tener competencias técnicas y vamos a tener competencias de gestión. Vamos a tener gestores de información, vamos a tener editores de información, no todo el mundo va a crear, no todo el mundo tiene que saber modelar. O sea, no es así, o sea, al final vamos a tener gente que solo va a gestionar la información, va a haber gente que solo va a editar ciertas cosas de la información. No tiene por qué saber utilizar, lo que hemos dicho, todas las herramientas que tenga un software de modelado. Va a tener que saber las que necesita para realizar el trabajo que hace actualmente. Ahora mismo un técnico de estudios puede hacer su trabajo sin abrir AutoCAD. Pues del mismo modo se tiene que poder hacer su trabajo sin abrir ningún software BIM. O sea, pero sí que tener un visor, igual que tener ahora visores CAD para poder ver el proyecto, o tener un visor de PDF porque los planos vienen en PDF. Pues del mismo modo con un proyecto en BIM, podemos tener un visor que simplemente podemos examinar el proyecto y hacer cierta edición, pero a título de hacer llamadas para no ya simplemente poner algunas anotaciones, pues para que luego el modelador o el diseñador haga los cambios que tenga que hacer, o simplemente para la fase de construcción, pues dejar ahí anotaciones. Va a haber perfiles de gestión de equipos, igual que ahora, nada más que va a gestionar equipos que trabajan en BIM. Va a haber creadores de información. Va a haber, estos creadores de información son los que tienen que conocer perfectamente cómo funciona el software de arriba abajo, porque son los que van a generar la información desde cero. Va a haber perfiles que se dediquen a revisar la información y a coordinar la información. O sea, vamos a tener estos perfiles y estos son los que vamos a tener que identificar, generarlos y formarlos. Luego, el proyecto piloto, al final, ¿qué es? Pues al final es poner en práctica las formaciones que se están realizando en un proyecto piloto. Entonces, la consultora BIM debe colaborar en la elección del proyecto piloto, creemos que debe colaborar en la elección del proyecto piloto sobre el que se va a ir introduciendo los nuevos procesos a medida que avanza el proceso de implementación. ¿Por qué creemos? Nosotros, por experiencia, al final las empresas no quieren, por ejemplo, hacer proyectos muy complejos en este proyecto piloto por miedo a que no se cumpla o no se llegue a los plazos. Pues, y al final lo que pasa es un proyecto que no englobe, digamos, un proyecto normal, habitual de la empresa, pues se va a cumplir normalmente toda la implementación y luego cuando se enfrentan a un proyecto de los que sí que hace la empresa habitualmente, pues van a tener muchas dudas que no va a tener la consultora al lado para preguntar o no va a tener los formadores directamente para preguntarles dudas sobre ese proyecto. Entonces, lo que es ideal es que en consenso de la empresa y la empresa consultora se decida el proyecto y el equipo de proyecto que va a participar. O sea, no sirve que digamos, pues venga, el equipo que está en Soria, vamos a hacer allí un hospital que lo van a hacer ellos. No, o sea, hay que identificar ese equipo de Soria si es el correcto y a lo mejor si no, tenemos que esperarnos y esperar que salga otro proyecto en otro sitio en el que el equipo sea el idóneo. Y lo que hemos dicho, tiene que representar el tipo de proyectos que realice cada uno de los departamentos y áreas. Si dejamos un proyecto en el que una de las áreas no participe, pues obviamente ese departamento no ha recibido la implementación. Luego, para la correcta ejecución de los distintos proyectos pilotos, la consultora tiene que colaborar también en definir el plan de ejecución BIM. El plan de ejecución BIM al final es el documento que define todos los procesos dentro del proyecto. Igual que el protocolo BIM que os he comentado antes es dentro de la empresa, pues este documento es el que lo va a definir en el proyecto. Y esto es lo que nos van a pedir a licitaciones. Mañana también lo comentaremos, qué plan de ejecución nos van a pedir. Y en caso de que no nos lo pidan, lo tenemos que generar nosotros para gestionar correctamente el proyecto. Entonces, lo pongo aquí abajo, este asterisco. Al final es un documento contractual que define el método de gestión que se va a aplicar durante el desarrollo del proyecto. Y esto, pues, ya lo comentaremos más adelante. En cuanto a las fases dentro del proyecto piloto, lo primordial, y es una de las más claves, es elegir el proyecto piloto, selección del equipo BIM, o sea, esto es primordial, auditar el flujo de trabajo actual, o sea, dentro de la empresa, si fueran a hacer ese proyecto, pues evaluar todos los pasos que harían en ese proyecto si no estuviera BIM de por medio, ver cómo lo harían. Luego, para poder adaptarnos, es igual que si lo fuéramos a hacer a toda la empresa, pues adaptarnos en ese proyecto concreto, al final, en el viaducto que se va a hacer para un paso de un ferrocarril encima de un río en Zaragoza, pues ese equipo de trabajo, por ejemplo,
cómo iba a trabajar, cómo se iba a enfrentar a ese proyecto si no estuviera bien. Pues es lo primero que tiene que auditar la consultora. Tiene que evaluar al equipo, lo que hemos dicho antes, una vez que se ha definido ese equipo, se vuelve a evaluar para comprobar que todo lo que se va a poner en marcha lo va a poder hacer y también ver qué tenemos que tocar más o menos. Generar la información bien necesaria para comenzar el proyecto en caso de que la generación de todos los estándares BIM o todos los libros o plantillas que se están generando para la empresa pues no haya llegado al tipo de proyecto que se está generando en este proyecto piloto, pues se va a tener que generar en este proyecto piloto esa documentación que luego va a pasar a la biblioteca de toda la empresa. Luego, generación de estándares BIM, formación por perfiles, seguimiento del proceso y asistencia técnica y evaluación del proceso de implementación. Al final lo que estamos viendo es que en el proyecto piloto se van a seguir las fases que se seguirían en la implementación de toda la empresa, pero ya aplicado al equipo más directo del proyecto. Vale, esto de aquí. Y estabilización y evaluación. Al final, la estabilización del proceso, nosotros como consultora creemos que es imprescindible mantener un contacto directo con la empresa. Si la empresa se le forma, se hace proyecto piloto y ya no hay más conexión, pues es probable que vayamos a tener problemas, que la empresa vaya a tener problemas, sobre todo en nuevos proyectos o nuevos casos, aunque sean proyectos similares, pero un nuevo caso que nos ha surgido, oye, ¿esto cómo lo hacemos? O un nuevo cliente que nos ha pedido un nuevo entregable, una nueva forma de entregarlo, que no sabemos cómo hacerlo, pues tener esa asistencia técnica continua para poder trabajar junto con la consultora. También vamos a tener una externalización de las fases de diseño y creación de modelos BIM, pues sobre todo en la empresa en la que nos pidan muchos más entregables BIM de los que mi empresa sea capaz de hacer con un flujo de trabajo normal, pues que esta consultora BIM sea capaz de generarnos también entregables BIM. Y lo bueno es que como ya hemos trabajado con ellos, saben perfectamente los entregables BIM que vamos a querer. Si no, se externalizan con otra empresa externa, no hay ningún problema, pero bueno, al final, como les vamos a dar también el manual de lo que queremos, pues oye, con esa consultora especializada que nos ha llevado a la implementación, ya se sabe. Y luego la evaluación continua, siempre vamos a tener que estar evaluando lo que hemos dicho antes, el correcto uso de las herramientas de software, que se siguen los flujos y procesos de gestión, hay que evaluar la comunicación entre departamentos y dentro de los departamentos y hay que evaluar los estándares BIM de la empresa. ¿Por qué? Porque los estándares BIM que hemos generado al principio, lo que hemos dicho, hemos hecho este protocolo BIM, ese protocolo BIM lo vamos a revisar proyecto tras proyecto y por eso hemos dicho que es una evaluación continua, porque todo esto lo vamos, el equipo, cómo está trabajando, pues se van a definir una serie de evaluaciones a lo largo del proceso, pero los estándares BIM lo vamos a ir viendo proyecto a proyecto. Vale, en cuanto a las conclusiones, os voy a decir las que nosotros hemos sacado en base a nuestra experiencia y un poco en cuanto a los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de nuestra andadura en BIM. Creemos que es importantísimo generar un plan, o sea, el hacer una implementación a la torera de pues, vamos a formar X equipos, vamos a coger un proyecto sin tener mucha idea y vamos viendo lo que pasa, pues suele traer problemas. Se cumple porque al final a base de invertir más tiempo, más dinero, pues se llega, pero no es la idea. Luego, es una oportunidad de mejora. Esto es clarísimo. O sea, al final nos va a ayudar a ponernos en el futuro, porque al final es cómo se va a trabajar en los próximos años, va a ser así. Y luego es en empresas lo que hemos dicho, en los que no tengamos un plan de calidad, nos va a ayudar a tener un plan de calidad y estandarizar y repensar cómo son todos los procesos dentro de nuestra empresa y aplicarlos ya a partir de ahora en todos los procesos BIM. Importantísimo, invertir en lo verdaderamente importante y en el momento adecuado. O sea, esto es importantísimo. Formaciones sin control, pues al final estamos gastando tiempo en formación, tiempo en el tiempo que se está haciendo esa formación, el coste que cuesta que esas personas estén gastándose tiempo en la formación, entonces, o pagando externalizaciones de entregables cuando a lo mejor evaluando, oye, pues estos 3 últimos proyectos que hemos externalizado ciertos entregables, pues sumamos estos 3 proyectos y nos sale un coste superior al doble que nos hubiera costado implementar. Por ejemplo, pues eso también hay que evaluarlo. O sea, al final hay empresas que dicen, oye, pues yo voy externalizando servicios y de momento voy tirando, pero llegado el tiempo vas viendo que dices, oye, ya me había pagado la implementación y encima no es solo el dinero, es que ya mi empresa podría hacerlo. Entonces, es un proceso que necesita tiempo. Esto es así, las prisas aquí no
no sirven de nada. ¿Por qué? Porque incluso las empresas que quieren tener prisa, decir, no, vamos a hacer la formación súper rápido, no, porque luego al final, a la hora de la verdad, cuando se planifican las formaciones, fulanito no puede, que está en obra, tal persona está afuera porque tal, no, en online no me gusta, no, en presencial no me gusta, o sea, al final hay que ver cómo va a ser, pues estas evaluaciones son importantes y hay que tener en cuenta que el tiempo es necesario. Y las prisas nos va a hacer, sobre todo, que sea más caro. Se necesita ayuda, creemos que es necesario la ayuda externa de profesionales que guíen el proceso, que formen y que pues ya se hayan pegado un poco palos, digamos, con la metodología y que ya vayan con problemas solucionados. Y luego, algo importante, muy importante, una mala gestión de la implementación puede perjudicar seriamente a la empresa, porque lo que estamos diciendo, se puede estar perdiendo un montón de tiempo, un montón de dinero y que no se haya dado el paso, o que la implementación no sea correcta, o que luego al final los entregables que se generen no sean buenos, que no se está aplicando bien, que la forma en la que se está aplicando no es la que quieren los clientes. Entonces, todas estas son, digamos, las conclusiones que nosotros hemos sacado. Espero que también vosotros hayáis sacado más conclusiones y sin más, pues darles las gracias por estar y si tenéis alguna pregunta del proceso, pues estamos aquí para ayudaros. Muchísimas gracias, Gonzalo. Y bueno, si tienen dudas para Gonzalo. Vale, contestar a Vanessa rápido. Sí. No, a Luis. A nivel medio, una empresa, pues en torno 12 meses, 18 meses es lo normal. Al final, aplicándolo en proyecto, sobre todo porque si es un proyecto piloto, entonces hay proyectos que al final, pues si estás haciendo en caso de edificación, por ejemplo, que estés haciendo un edificio de viviendas, pues al final, en torno a 12, 18 meses el proceso de construcción, pues ese proyecto piloto, si quieres ver todas las fases en un mismo proyecto, es lo que vas a tardar. La formación, al final, pues en una empresa de construcción, pues cada técnico podría tener a lo mejor unos 5 o 6 bloques de formación de diferentes áreas, que esas formaciones al final, haciéndola una detrás de otra sin pérdidas de tiempo, podrías llegar unas 6, 7 meses, pero nunca es así, o sea, al final, siendo realistas, 12, 18 meses es un plazo razonable. Pues yo digo que el tiempo está ahí y que las empresas que estén pensando en, bueno, dentro de 6 meses cuando empiece me implemento, ya van 12 meses tarde. Por eso quiero decir que es importante tener eso en cuenta. A ver. Vale. Vanessa, como consultora nosotros lo que hacemos es evaluar todos los tipos de proyectos y se aplica. O sea, al final lo que se está investigando es el tipo de proyecto que sea y se aplica. Se va a evaluar todos los entregables que generan, se va a ver qué software están utilizando y además que ya hay normativas que aplican BIM en obras marítimas. Entonces, al final nosotros tenemos ya un máster aquí de ENEADIC, que es de puertos y obras marítimas, en la que tenemos un módulo dedicado a BIM en obras marítimas y en puertos y ya se está haciendo entregables BIM en ese máster desde 2017, o sea que no es nada nuevo, o sea que sí que se generan entregables y en algunos casos ya hemos dado nosotros ofertas también para hacer modelados de obras marítimas, pues una ampliación de un puerto, porque al final se puede modelar cualquier cosa y sí que se tiene esa experiencia. Okay. Nada, la pregunta de Edward al final, pues en una empresa nueva, pues al final es implementar pero desde cero, o sea, al final tienes que ver qué sistema quieres aplicar, o sea, nos vamos a quitar toda la parte de evaluación porque directamente es, si voy a hacer una empresa por decir de ingeniería, con 10 ingenieros, pues yo voy a contratar, si yo soy el 10º, pues voy a contratar a 9 que ya tengan conocimientos, voy a comprar 10 ordenadores, voy a poner las redes para que trabajen, o sea, al final es montarlo desde cero, pues definir qué perfil de empresa quiero tener y montarla en base a ese perfil. O sea, obviamente es más fácil porque partes desde cero y no vamos a quitar parte, pero bueno, al final la formación, en caso de que no esté, la tienes que hacer y toda la parte de generación de estándares la vas a tener igual. Bueno, no sé si vas a contestar alguna otra, Gonzalo. Vale, sí, la de Juan Manuel Salas, que nos comenta que sí es recomendable la implementación en un proyecto que ya lleva un 20% de avance.
Dependiendo también los tipos de entregables que te estén pidiendo, o sea, sí que se puede implementar, o sea, no habría problema. Lo que pasa es que vas a tener que hacer retrabajos para llegar a este 20% de entregables que ya tienes realizados, pero luego del 20 al 100% restante vas a automatizar mucho más los procesos. Entonces, sí que es recomendable hacerlo. Hombre, un proyecto que ya esté por finalizar, pues no, pero así en fases tempranas sí que es recomendable, o sea, no habría ningún problema y se puede recomendar. Además que luego el resto del proyecto va a ir más fluido. También digo, la fase de implementación va a hacer, lo hemos dicho antes, todo esto software tiene una curva de aprendizaje lenta. Al principio vamos a ir un poco más lento, un poco bastante más lento, pero luego a medida que se van dominando todos los flujos de trabajo, se va a ir más rápido y se van a hacer procesos mucho más rápidos que lo que se haría de manera habitual. Y sobre todo, cualquier cambio que haya que hacer, nos va a actualizar luego el cambio, toda la información que hayamos generado, y eso va a hacer que vayamos mucho más rápido. Entonces, es recomendable también, aunque el proyecto esté iniciado. Vale, si no tenéis ninguna pregunta más con respecto a la sesión. Sí, se ven. José Enrique, no sé si he puesto algo antes. José Enrique esta vez comentaba si la implementación BIM en una empresa puede llegar a modificar la estructura organizativa de la empresa. No debería. O sea, en principio, digamos, el que es, digamos, un arquitecto o un ingeniero jefe de proyecto tradicional lo va a seguir siendo en un proyecto BIM. Lo que pasa que hasta que se adquiera todos esos conocimientos o se pone una figura que esté trabajando codo a codo con este ingeniero jefe o este project manager jefe, o no va a poder gestionar toda la información. Entonces lo que suelen aparecer es nuevos perfiles que van a gestionar la información, pero la idea es que estas formaciones BIM, los Master BIM, todo esto al final sea anecdótico. Al final, dentro de 5 años, el ingeniero que esté trabajando va a estar trabajando en BIM porque todo el mundo va a trabajar en BIM, entonces no va a cambiar. O sea, el que antes, hace 5 años era un Project Manager, pues va a ser un Project Manager ahora, pero va a trabajar en vez de con Project y Primavera, pues con Synchro, con Navisworks. O sea, no tiene por qué cambiar. O sea, van a aparecer nuevos roles ahora hasta que el proceso sea ejecutable por la empresa, pero si la empresa se forma, sigue, no tiene por qué cambiar estos roles. O sea, un jefe de obra puede ser el BIM Manager de construcción del proyecto, si es la duda que tenía. Sí, o sea, no tendría por qué cambiar. Vale, pues no sé si... Okay. Y bueno, nada, sin más, darles las gracias por la participación de hoy y nos vemos el día de mañana a los que participen. Que tengan un buen día. Ok, bueno, pues igual, muchas gracias a todos y os esperamos en siguientes sesiones. Gracias por asistir. Hasta luego. Hasta luego.